RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy tenemos una gratísima visita. Nos acompaña el doctor Francisco Díaz Canseco Tabra, presidente del Partido Perú Nación, presidente del Consejo Nacional por la Paz y un analista político permanente. Pancho, qué gusto saludarte. Gracias por la visita. El gusto es mío, Pepe. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás observando el momento político? Conversábamos en la antesala que tú expresas una preocupación, que creo que es de la gran mayoría de los peruanos, ¿no? ¿Qué salidas le encontramos al momento político, no? Bueno, siempre hay salidas, para bien o para mal. Ojalá que la salida sea para bien y no para mal. Una salida para bien, ¿cuál sería? Que se convoquen a elecciones para abril. Yo creo que se debe ir Vizcarra a su casa lo más rápidamente posible. Hay un desgobierno total y el problema con Vizcarra es en los dos caminos de la alternativa, o todo lo que está haciendo, o sea, dejando de hacer, es a propósito para conducir al Perú a una situación de crisis del sistema que abra las puertas para el chavismo, como ocurrió en Venezuela, por ejemplo, o simplemente es un inepto que no tiene capacidad de gobernar. Pero en cualquiera de los dos caminos de la alternativa, Vizcarra, en mi opinión, se debe ir a su casa. Y en otro lado, tienes un Congreso completamente desprestigiado, que ha blindado a corruptos, que es realmente lo más bajo que hemos tenido en los últimos años, aun cuando los índices de desaprobación permanentemente han sido muy malos, porque son muy malos congresos los que hemos tenido. Consecuencia, si ya se ha planteado el tema de adelanto de elecciones, que vayan al adelanto de elecciones. Yo lo digo además como presidente de un partido político. Nosotros no tenemos apuro en ir a la elección en abril del año entrante. Preferiríamos una elección dentro del contexto normal de los 5 años de gobierno, pero es tal el desgobierno, tal el desbalance, tal la paralización del país, que creo que por el bien del país sería mejor ir a la elección en abril. Estamos en una situación insostenible, ¿no? Siempre un país es sostenible, Pepe. Yo creo que de una u otra forma, aún en los saciados años de la derrota de la guerra con Chile, el país se sostuvo de una u otra forma. Pero lo lamentable es que un país que estaba ya enrumbado, estabilizado, que todavía, aunque se habían caído los índices, sostenía buenos índices de crecimiento, pero que requiere, por supuesto, de mucho empuje y de reformas de justicia y política reales, no la tomadura de pelo que ha hecho este señor Vizcarra en su absoluta ignorancia y su total demagogia, caiga en una brecha como la que hemos caído, simplemente porque nos tocó un improvisado, creo que el peor del legado de PPK no es lo que se ha robado, es dejarnos a Vizcarra. Y el legado del fujimorismo es traer al Congreso a gente venal, con antecedentes penales, que han fraguado su currícula y que finalmente no tienen ninguna preparación en muchos casos, como lo hemos visto. Hay, por supuesto, congresistas rescatables, pero de los rescatables, de los pocos que hay, la gran mayoría, infortunadamente, son una partida de improvisados o de corruptos, ¿no? Ahora, tú viajas bastante por el interior del país, ¿no? Y naturalmente hay un desencanto con el Congreso. El Congreso está totalmente desacreditado. Nadie, en realidad, apuesta por un Parlamento que en los últimos años ha venido pues, en una situación de crisis permanente, ¿no? Pero también el Ejecutivo no muestra confianza. No, hay una desaceleración en la economía. Es un desastre el claro. Ejecutivo. Entonces, ¿cómo percibes tú la calle? Porque el presidente, muchos se apoyan en encuestas. El presidente dice, hay un 70% que apoya reformas políticas, reformas constitucionales, reformas de justicia, que pide adelanto de elecciones. Acaba de convocarse una movilización hace pocos días, ¿no?, para apoyar el adelanto de elecciones, y esto se ha traducido en magras concentraciones, ¿no? ¿Cuál es la percepción real que tienes tú? Mira, yo he estado en Tacna invitado por las damas de la Sociedad de Auxilios Mutuos, que son las que llevan la bandera, hace algunos días. Para mí es muy grato estar en un crisol de peronidad como es Tacna, donde además tuve el honor de pronunciar el discurso de orden cuando la Sociedad de Auxilios Mutuos cumplió sus 100 años. Vi la marcha o la procesión, estuve a pocos metros de Vizcarra, guardando prudente distancia, por supuesto, y lo que pude apreciar es que los gritos en contra del Congreso, que es absolutamente impopular,
provenían de 3 portátiles que iban con Vizcarra, porque me fijé y vi las caras de las personas que se repetían. El pueblo no corrió los gritos ni apoyando a Vizcarra ni en contra del Congreso. O sea, ese es un manejo bien conocido que lo hemos visto muchas veces, portátiles. Ese mismo día se fue a Chachapoyas a un mitin al que no concurrió nadie. Y después de eso, la marcha, como bien lo ha señalado Farid Matuk de Lima, fue un fracaso total. Conversando con Alberto Quintanilla, del Frente Amplio, esa misma noche lo encontré en una recepción, me dijo que él creía que había sido regular la marcha, porque si hubiera sido menos de 5.000 personas era mala, pero la estadística indica que no hubo más de 2.500 personas, de manera tal que fue un fracaso. Y las marchas en provincias, en Trujillo y en Tacna, creo, otro fracaso. O sea, no, lo que está pasando ahora, y yo creo que es una de las razones por las cuales Vizcarra quiere adelantar tramposamente la elección, y voy a explicar después sobre eso, es que se está cayendo. Ya el pueblo se está cansando de escuchar la demagogia del pechaje al Congreso, cuando por otro lado tenemos 20% de desempleo en la fuerza laboral de Lima, no se hace nada con la reconstrucción del norte, 140 obras abandonadas y solamente un 27% de ejecución del presupuesto de 10.000 millones y un 11% del presupuesto total. ¿Qué es esto? Por otro lado, tenemos también el constante vaivén que genera esta inseguridad a nivel nacional, que ya lo siente el hombre en la calle. O sea, todo el tiempo hay un pechaje, en este caso generado y encabezado por Vizcarra. Hay que reconocer que el Congreso se ha puesto en una actitud más conciliadora, no creo que por simpatía con Vizcarra, sino por un sentido de supervivencia. Pero el país está parado y la calle ya no le responde a Vizcarra, entonces necesita ir rápido. Ahora, plantea rápido a la elección, porque el 2021 va a estar con 5%. Claro. Ahora, el tema de fondo en todo esto es la corrupción, porque yo recuerdo que en campaña política tú tenías una propuesta muy interesante justamente para enfrentar la corrupción, ¿no? Y hoy en día el presidente Vizcarra esgrime como principal propuesta la lucha contra la corrupción, pero vemos que también el entorno muy cercano que estuvo al presidente Vizcarra, en el caso de César Villanueva, ya hoy lo comprometen con presuntas acciones de corrupción y así por el estilo. El propio Vizcarra, su propio hermano, también presuntamente lo involucra, ¿no? ¿Qué tanto pesa la corrupción en este tema de decisiones políticas o en este tema de querer enfrentar y generar una confrontación constante? Pesa mucho. Mira, en términos concretos, este gobierno no ha hecho absolutamente nada de la lucha contra la corrupción. Pretende confundir a la opinión pública en cuanto a la tarea que han hecho los fiscales del equipo de Lavajato, pero luego dice que los fiscales son autónomos. Entonces, si son autónomos, no tienen nada que ver con la gestión del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, lo que pueden haber avanzado, que en ciertos casos ya lo sabemos es cuestionable, no involucra al Ejecutivo y no es un mérito de Vizcarra. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, él tiene 46 acusaciones en Moquegua, todas suspendidas por su condición de presidente de la República, que le da inmunidad. ¿Por qué no renuncia a la inmunidad? Cuando está exigiéndole a los congresistas que se queden sin inmunidad, él también debería hacerlo, dando el ejemplo. En tercer lugar, el hermano de él no ha querido concurrir al Congreso ya en 3 oportunidades a declarar en las situaciones que se le ha hecho sobre el caso de la empresa que ellos tienen en Moquegua, que trabajó con los corruptos de Odebrecht, y por lo tanto, presumiblemente, debe estar involucrada en actos de corrupción. Ninguno es un santo ahí. Villanueva tiene las acusaciones cuando fue gobernador. Esa acusación ya se conocía, estaba por ahí flotando, ahora ha saltado. ¿Qué han hecho en términos de lucha contra la corrupción? Mantener la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que nunca ha funcionado, que está integrada por el presidente del Poder Judicial y que ahí está saludando la bandera desde la época de Humala. ¿Alguna acción concreta? 0 puntos, 0 balas. Lo que quiere decir que si en el cálculo oficial se pierden 15.000 millones de soles anuales por corrupción en el Estado peruano, durante la gestión de Vizcarra ya se han perdido 22.500 millones. Esa es la realidad, pues no ha hecho nada. Ahora, el otro tema al que yo me quería referir, Pepe, es que él plantea la reforma constitucional para adelantar las elecciones. Muy bien, es dable plantear la reforma. No hay argumentos mayores que pueda sustentar. O sea, ¿por qué quiere adelantar? Todo el mundo se pregunta.
por incapacidad, no, hay un cálculo político. Él está viendo que se está cayendo en las encuestas, aunque el oro de Palacio, que viene de los impuestos que tú y yo pagamos y todos los peruanos, sostenga encuestas Bamba, porque esa es la verdad, ¿no? Entonces, en la caída, a él no le conviene quedarse hasta el 21. A él le conviene irse todavía con un respaldo popular, pero en segundo lugar, tampoco piensa irse. La segunda reforma que está planteando, que es la del artículo 112 de la Constitución, es una trampa. El artículo 112 señala que el mandato presidencial no puede ser renovado en una elección inmediata. Habla de mandato presidencial, no habla de presidente. Por lo tanto, quien esté presidiendo durante el periodo de 5 años, sea el presidente electo o el vicepresidente, que en este caso reemplaza al presidente corrupto, señor PPK o Kuczynski, como le digan, tampoco se puede reelegir. Entonces no es necesario modificar ese artículo. Pero él le agrega un parrafito al final, que quiere que también pase a aprobación del Congreso y a referéndum. El presidente juramentado, aunque no haya sido electo, tampoco puede ser reelecto. Eso es innecesario. Pero ¿qué pasa si esto se somete a referéndum y la gente vota en contra de ese agregado? Que por vía de la negación, él queda habilitado para ser candidato. Esa es la trampa, yo lo vengo diciendo ya. O sea, ¿tú crees que esa es la tentación que él quiere quedarse? Un hombre como Vizcarra, que estamos viendo cómo se maneja, ¿tú crees que se va a ir a su casa a esperar 5 años y que a que lo demuelan en el próximo gobierno con todo el pasado que tiene? No se va a ir a su casa, quiere quedarse. Está buscando la forma de quedarse. La trampa constitucional es esa. Eso es lo que está él haciendo. Una trampa constitucional. Estamos frente a otra interpretación auténtica. Claro, exactamente. Y tú míralo, por donde se mire, si eso se somete a referéndum y la votación es en contra, no señor, el presidente juramentado sí se puede reelegir. Este es un apunte a tomar en cuenta, en realidad, lo que estás planteando, y yo te he leído, tú lo vienes sosteniendo, ¿no? Pero no se pone esto ni siquiera en debate ni en discusión en el momento, ¿no? Bueno, es que el periodismo nacional está lleno, como dicen, de geishas, no sé cómo le llamarán a los geishos, ¿no? Y todo está, y en gran parte está manipulado, entonces no sale mucha información. Y felizmente hay medios alternativos y libres como el tuyo que nos permiten a los demócratas defender nuestras posiciones abiertamente, ¿no? Pero por otro lado, claro, hay que pensar con una torta. ¿Tú recibes publicidad del Estado? No, en lo absoluto. Me alegro, porque así los compran. 1.100 millones se reparten entre diferentes medios de comunicación que tú te has dado cuenta cómo sirven al gobierno, ¿no? Entonces, el tema es, este es un adelanto de elecciones con trampa. Él lo que quiere es quedarse. Pero se presenta, ¿no es cierto?, como el defensor de la democracia. Él, en forma desprendida, se va a su casa. No se va a su casa. Una persona con las características de Vizcarra, con el ansia de poder, con la codicia de acumular él solo el poder, con la forma mediante la cual se ha comportado todos estos meses, no se va a su casa. Estamos con algo parecido a lo ocurrido en su momento en Bolivia y en Venezuela. ¿Sí? O en Honduras. En Honduras hubo un golpe de Estado protagonizado, lo que yo llamé la nueva técnica del golpe de Estado. ¿Te acuerdas de la nueva tecnología, claro, los golpes, claro, ¿no? Hay un libro famoso de Curcio Malaparte que se llama La técnica del golpe de Estado, que es de comienzo del siglo XX. La nueva técnica del golpe de Estado es... Ya no irrumpen los tanques, ya no. Claro, asumen el poder por la vía democrática. Así es, como supuestamente por la vía democrática. No, de repente por la vía democrática. Claro. ¿No? Este señor asumió el poder por la vía democrática porque le tocaba heredar el puesto de Kuczynski. O sea, eso es indiscutible. Y luego ven la forma de quedarse. Eso ha pasado con Chávez y con Maduro, solo que ya no es democrático. Pero el primer impulso es con el pueblo. Y luego, ¿qué es lo que hace? Lo que está haciendo Vizcarra. ¿A qué acude Maduro? El pueblo me respalda. En Honduras era igual en ese momento, con el señor Evo Morales. Y un sentido plebiscitario, ¿no? Referente, ¿no? ¿Cómo hecho? Y fíjate, Morales planteó un plebiscito para modificar la Constitución y poder quedarse pues 2 periodos más. Y lo perdió. Y aún así le han hecho una interpretación auténtica y se va a quedar. Eso es lo que yo llamo la nueva técnica del golpe de Estado. Usar los resortes democráticos
primero lícitamente y después ilícitamente, para quedarse en el poder. Y Vizcarra eso es lo que está intentando hacer. Un eventual adelanto de elecciones. Perú, Nación, ¿participa? Sí, claro, por supuesto que nosotros tenemos cuadros en todo el Perú, todo el tiempo se está adhiriendo nuevas personas y sobre todo gente joven, limpia, que quiere trabajar por el país, que no está contaminada por la corrupción y al contrario la rechaza. Ya hay lanzamientos de la vista, ¿no? Julio Guzmán está de hace muchos años ya en campaña. Jorge Nieto Montesinos acaba de decir hace unos días que va a ser candidato. Fernando Sionis ha dicho lo propio. Daniel Salaverry se acaba de lanzar el domingo. Ahí tiene, mira, Guzmán tiene un partido. Nieto Montesinos, ¿con quién se está lanzando? Él está construyendo una agrupación, me parece, con un partido de un tal Pedro Sena, me parece. O sea, un vientre alquiler. Sí. Y Sillones también ha declarado que está buscando vientre alquiler. Sí, sí. Ya, y Daniel Salaverry está yendo con el partido del Pastor Lai, ¿no? Que dice que se lo han comprado $3 millones. Verónica Mendoza, que también podría ser candidata de la izquierda, iría también con, no sabemos si con Vladimir Cerrón o con Juntos por el Perú. Juntos por el Perú. Pero Pepe, a mí lo que me preocupa, mira, nosotros con gran esfuerzo hemos creado real y efectivamente un partido político, y como yo no me canso de repetirlo, no una maquinaria electoral, ¿no?, para servir intereses de grupo o personales. Estos señores se presentan como candidatos presidenciales y no tienen partido, entonces empiezan a buscar partido. ¿Qué cosa es un partido? Un partido es una especie de vehículo para que la ambición personal de determinado señor o señora se pueda explicitar, para que tengan la plataforma para lanzarse. Y entonces, ¿para qué se creó el partido? Se supone que un partido, y además legalmente, debe tener un ideario, debe tener un programa, etcétera. Estos partidos no tienen nada. Y nivel de participación popular, ¿no? No tienen nada, son vehículos. Y les pagan para alquilarlos, o como el caso, según se dice, el partido del AI, para venderlos. Lo que estamos tratando de hacer nosotros con Perú Nación, no estamos tratando, lo estamos haciendo, es consolidando un gran partido nacional. Nosotros no somos ni seremos jamás un vientre de alquiler. A mí me pasó, cuando recién formamos el partido, se presentó un personaje, un emprendedor bastante conocido, se sentó ahí frente a mí, en mi escritorio, y me dijo: mira, doctor Canseco, yo le propongo lo siguiente, le pago $1 millón y vamos a medias con el partido. Y le dije: ¿qué? ¿Usted está confundido? Le dije: usted no es una sociedad anónima, no es un negocio. Un partido es un partido de ideas, de gente que se reúne porque tiene ideas comunes respecto a qué es lo que se puede hacer para sacar adelante un país. Por eso estamos acá. Le dije: ¿cuáles son sus ideas? Yo no las conozco. Y además le dije: ¿con qué atrevimiento viene usted a sentarse al frente a ofrecerme $1 millón por la mitad del partido? ¿Qué es esto? Le dije: ¿a dónde hemos llegado? Pero eso es lo que está pasando hasta ahora. Sionis ha dicho que está negociando con 3 partidos. ¿Acaso los 3 partidos tienen toda la misma ideología? Cada uno de ellos debería tener su propio programa y en todo caso él adherirse. Y la otra cosa a la cual está presidiendo Sionis, o el propio Salaverry, o quién era el otro que me has mencionado, no sé, Nieto Montesinos. Nieto Montesinos, es que, de acuerdo a la ley, y como debería ser siempre, los partidos políticos tienen que hacer elecciones internas para elegir a sus candidatos. No, ellos ya se lanzan como que Salaverry es el candidato a tal partido. ¿Y quién lo ha elegido adentro de ese partido? ¿Dónde queda la ley? ¿Dónde queda la democracia interna? ¿Dónde quedan los principios? Nosotros vamos a confrontar esta situación. ¿Y te estás animando para ser candidato presidencial? Sí, por supuesto, yo soy precandidato presidencial de mi partido. ¿Ya? No puedo decir que soy candidato porque yo me voy a someter al veredicto de las urnas al interior de Perú Nación. Estamos entonces ya frente a un potencial ya candidato a la presidencia. Bien, Pancho, yo como siempre te agradezco la amabilidad de compartir esta invitación a través de RCR. Ojalá que sigamos conversando. Sé que está pasando en el país, pero tú siempre sigues de cerca todo el desarrollo político, social y económico del país. Como siempre, muchas gracias. Gracias, Pepe, muy agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.